Eh, Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Josué Morales y los voy a invitar a mi exposición virtual. Es Hijo de la Nada y será durante el mes de noviembre por Galería L. Y también podrán ver algunas de las piezas que se van a vender en Artsy. Y para esta invitación y explicarles de qué va la exposición, conmigo está mi amigo y la persona que me ayudó en parte de la conceptualización de los textos en la exposición anterior donde fue presentado Hijo de la Nada, mi amigo Iñaki Herranz. Hola, ¿qué tal, José? Mucho gusto. Muchas gracias por nuevamente esta invitación. Me da mucho gusto y me emociona mucho poder volver a revivir esa selección de piezas. A ti, Iñaki, por estar en esta plática sobre la exposición. Pues mira, la verdad es que, bueno, para toda la gente que nos escuche, lo que es muy interesante es que, pues la verdad, la obra de José, y no lo digo para nada porque sea mi amigo, porque la gente que me conoce bien sabe que como curador suelo ser sumamente crítico y incluso, bueno, tengo fama de poder ser muy duro, pero en el caso de José me ha tocado poder atestiguar una evolución muy lógica, muy congruente con cómo ha ido avanzando en sus procesos de obra, hasta llegar a un punto muy maduro con esta última exposición. Eh, a mí sí me gustaría, y creo que sí valdría la pena, eh, antes de clavarnos en este cuerpo de obra en particular que conforma Hijo de la Nada, eh, hacer un poquito un recuento de dónde viene esta evolución, ¿no? Que es una evolución, como digo, muy congruente y muy lógica, que viene desde, a mí tuve el privilegio de ver eh, la primera exposición que vi tuya fue Más allá de la pirámide, en un espacio que realmente fue un espacio que, 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 que montaron específicamente para esa exposición, ¿no? Que eso también era muy interesante porque muchas de las obras que he visto tuyas siempre han sido en espacios efímeros, no forzosamente digo que sean espacios producidos por ti, pero algunos sí son espacios que tú logras conseguir para montar, otros son invitaciones de colectivos o de proyectos que fusionan en base a conseguir lugares que intervenir, ¿no? Que es muy lindo porque tiene toda una parte de búsqueda de la belleza poética dentro de esa idea de lo efímero, ¿no? Y eso pues es un gran reto artístico y muy loable porque también conlleva realizar a veces instalaciones efímeras, más allá de simplemente o a veces también recurrir a poner piezas que puedan perdurar. Pero entonces fue el caso, por ejemplo, de Más allá de la pirámide, eh, en este espacio que había pues muchas obras, luego vino, digamos que entre Más allá de la pirámide y esta última exposición que es Hijo de la Nada, en medio yo recuerdo la exposición ¿cómo se llama? Caminamos más rápido cuando caminamos solos, que fue en el espacio Carta Blanca de Iván Krasoyevich y Daniel Garza Usabiaga, un espacio que fue muy propositivo durante la vida que tuvo relativamente corta, que como bien decía su nombre era pues, carta blanca dada a los artistas para intervenir, ¿no? Y esa era otra de las particularidades de las expos que he visto tuya, que siempre es mucho jugar no a partir de una invitación con una directiva específica, sino siempre como con una carta blanca, que es una lotería, porque hay artistas que cuando les dan carta blanca termina siendo, no digo que forzosamente malo, pero a veces desafortunado, ¿no? No cuaja también a partir de los tiempos, de cómo se da lo espontáneo. Pero en este caso, pues Carta Blanca en general tuvo propuestas muy atinadas. Yo que vi varias, sí puedo decir que la tuya fue una de las mejores. Me acuerdo que en aquel entonces casi siempre eran dos artistas, estabas tú y Julián Debo, y las dos eran muy lindas. Y en el Inter, te digo, entre Hijo de la Nada ahorita y Más allá de la pirámide, que fue la primera, que fue un poco bajo la tutela de Sofía Taguas. Esa es otra cosa padre que me ha tocado ver como tu obra finalmente apadrinada por figuras muy respetables, como puede ser Sofía Taguas, ¿no? Con toda la labor que tiene de docencia con alumnos de la Esmeralda, porque es una gran maestra. Y lo quiero decir, yo que trabajé en la Esmeralda,
mucho tiempo, me di cuenta que hay maestros que lo único que hacen es formar seguidores de sí mismos y artistas que replican, y hay artistas que esos son verdaderos docentes, que son los que impulsan a los alumnos a buscar su propio camino, ¿no? Que no les copien y no sean como aduladores de la obra del maestro. Y es el caso de Sofía Taguas, ¿no? Sí, como que impulsa a cada uno. Y luego otras expos que han sido muy padres porque pues, han sido con digamos, la guía de también grandes figuras, pues la de caminamos más rápido cuando caminamos solos, pues era un poco bajo la guía de Daniel Garza Usabiaga, que también es otro curador muy respetable, con Iván Krasoyevich, que es artista, entonces esa simbiosis era muy padre. Y estoy intentando acordarme qué otras expos pude ver en el medio. Estaba, por ejemplo, bueno, la que hicimos con Antonio Gritón en la Casa de la Cultura San Rafael, El placer de la incertidumbre, que pues, como bien su nombre lo decía, el título era El placer de la incertidumbre, porque era el placer de darle carta blanca a artistas de a ver qué resultaba, ¿no? Entonces, un poquito como en todo ese camino, sí es que yo he notado como una evolución muy lógica, hasta llegar a Hijo de la Nada, que sí hay ciertos, yo no diría que discursos, pero ciertas líneas de pensamiento y cierto vocabulario iconográfico que se ha ido retomando poco a poquito, ¿no? Eh, digo, me tomé la libertad de aquí hacer ciertas notas y uno empieza a ver, digo, en la de la Casa de la Cultura San Rafael estaba la pieza que yo me empeño en llamarle El fantasma de la patria, que tú, Sí, tú titulaste Augurio, augurio. y, y era muy linda, ¿no? Ahorita si quieres volvemos a las piezas en detalle, pero lo que finalmente es que siempre ha habido como una continuidad desde los formatos, entre reapropiación, arte, objeto, escultura, instalación, siempre con una impronta muy particular tuya en cómo intervenir las piezas, porque no es arte objeto desde la tradición del all ready made, o no nada más desde la tradición del objet trouvé, ¿no? De encontrártelo y reapropiarlo, sino que sí hay una intervención directa. Hay un trabajo escultórico muy cuidado, y ese trabajo escultórico sí es muy llevado como a la objetualización del espacio en crear instalaciones, ¿no? Entonces está, por un lado, toda la tradición del arte objeto, por otro lado, la de la reapropiación artística, ¿no? Reapropiación de símbolos específicamente, ¿no? Eh, pero todo eso va encaminado como una especie de exorcización de símbolos, ¿no? Que es hacia donde yo creo que va Hijo de la Nada, que es un poquito exorcizar todos esos símbolos que nos han obligado a tener metidos hasta la médula como mexicanos, ¿no? Símbolos identitarios. Y lo padre es que no se queda en un discurso, aunque es hecho con mucha seriedad y mucho profesionalismo, no es un discurso severo, sino que al contrario es un discurso con mucho humor, ¿no? Con mucho humor, pero sin recaer tampoco ni en lo burlón ni en lo facilote, ¿no? Es un humor muy refinado, pero es un humor que resulta ameno, ¿no? Y entonces eso es lo que hace que las piezas sean muy incisivas, porque al final de cuentas es una crítica muy aguda a ciertas cosas del mexicano, pero siendo como digerible y muy entrañable, ¿no? O sea, sí nos hace cuestionarnos como mexicano ver esas piezas. Eh, Me atrevería a decir que incluso hay una especie de crítica eh, a ciertas políticas museísticas, ¿no? Y en ese sentido es como darle cachetada, un bofetadón a la famosa museología crítica, que se creen que desde los museos están siendo súper críticos de la sociedad. Y aquí es como así con un gesto muy poético darle la vuelta, porque es ser crítico de muchos de estos discursos que operan dentro de los museos en cómo construyen nuestra identidad nacional, ¿no? Porque esta identidad nacional finalmente se construye y es una tradición que viene desde Gamboa, ¿no? La Santa Trinidad, como muy enciclopédica, que los mexicanos somos lo prehispánico, lo novohispano y lo moderno, ¿no? Y ahí en medio hay una pinche esquizofrenia, pues que no termina de cuajar, ¿no? Que es hacia donde va Hijo de la Nada. O sea, Hijo de la Nada es como no diría que la conclusión hoy día, ¿no? Pero yo creo que es algo que, o espero, vas a seguir trabajando y vas a seguir madurando, pero es la conclusión como muy lógica de toda esa evolución de pensamiento. No sé si para que entiendan mejor a qué nos referimos, sea como más prudente que entremos a detalle
en las piezas, ¿no? Sí. Tal vez, sí, sí nada más como hacer referencia poquito a otras piezas anteriores, antes de entrar a detalle en estas piezas, en particular de la Expo del Hijo de la Nada, o sea, yo tengo aquí anotados piezas que vi que eran muy fuertes, justamente en esto, que ojo, a primeras se podrían leer, a primeras a la ligera se podrían leer como con una connotación política, pero yo creo que lo que tiene no es una connotación política, sino una crítica identitaria, que es muy distinto. Una cosa es la crítica política. Digo, la crítica identitaria finalmente es una forma de crítica política, ¿no? Pero no es que sea una crítica política directa, es una crítica que va mucho más allá de lo político, o más bien mucho más al fondo, ¿no? Al fondo que a las formas. Eh, Digo, también critica mucho las formas identitarias. Y en ese sentido también es como darle un bofetadón a toda la historia del arte mexicano, porque por lo menos la historia del arte mexicano en lo moderno está sostenida, es un coloso de pies de barros que está sostenido en esta idea que creó la Escuela Mexicana de Pintura, de la grandeza mexicana, ¿no? Mucho a través del muralista, de México, el gran pasado prehispánico, somos la raza mestiza, todos estos discursos que nos han venido metiendo y que es un poco venir a darle un bofetadón a cuestionar todo eso. Eh, y luego pensando, por ejemplo, la expo, la primera, de Más allá de la pirámide, tenía desde las maquetas de Pemex en pleno momento de la crisis de reforma energética, todos los debates y las polémicas por la reforma energética, que son muy vigentes porque ahorita estamos viendo que, por ejemplo, quieren volver a echar para atrás la reforma energética. Y ese es otro punto muy interesante, que tu obra sigue siendo muy vigente. O sea, estamos hablando de obras que, tú corrígeme, pero más allá de la pirámide, que habrá sido como 2015. 2015, ¿no? Y desde hace 4 años siguen siendo muy vigentes. O sea, ver la maqueta de Pemex incendiándose, la maqueta de la Casa Blanca, justo ahorita que está todo el tema de querer enjuiciar a los presidentes. Me acuerdo que estaba, bueno, la bandera, la instalación de la bandera, que en realidad no era la bandera, era solo el asta bandera, Así súper elegante sobre una base de espejos que además le daba como una doble perspectiva infinita a la bandera, pero pues que era solo el asta, tenía toda la lectura y la connotación de Paul Dance, ¿no? sí, justo. Eh, Me acuerdo de, no me acuerdo cómo se llama la pieza, como una especie de augurio negro, las hojas de papel picado, pero papel picado con la moneda de 1 peso, y que hacía alusión pues a la pérdida de cómo se ha devaluado nuestra moneda, ¿no? Me acuerdo de la serpiente decapitada, que era muy fuerte esa pieza, ¿no? Pues porque por supuesto la serpiente es uno de nuestros símbolos patrios, ¿no? Sí. Eh, pero también tiene toda la connotación del pasado prehispánico y que era la serpiente disecada, pero disecada, decapitada. Eh, Me acuerdo de una mesa con una especie de bandera tejida, ¿no? Como tejida así con crochet, que recubrió una mesa. Eh, y por supuesto la instalación maravillosa de la bandera hecha con piñatas de burrito. Era como una gran bandera de México, pero flotada en perspectiva, y esa piñata estaba hecha con piñatas en forma de burritos verdes, blancos y rojos en plena época de PN. Por supuesto era una alusión directa a lo burro que era Peña Nieto, pero si uno lo veía, siempre había algo que iba más allá de lo político y era como la crítica identitaria. Tal vez en esa primera expo lo político sí estaba como tablas junto con lo identitario, pero siento que con el tiempo lo identitario empezó a tomar mucho, la crítica identitaria empezó a tomar mucho más relevancia y más fuerza que la parte de la crítica política, ¿no? De todo eso, o sea, todo eso lo saco a colación porque tiene un eco muy fuerte en Hijo de la Nada. Y no nomás tiene un eco y una vigencia en Hijo de la Nada, sino que Hijo de la Nada es como la evolución y la continuidad lógica de todo eso. Además de que hay mucho ahondar en ese vocabulario, bueno, me atrevo a llamarlo así, como ese vocabulario iconográfico, por así decirlo, ¿no? Sí. Eh, Me atrevería a decir algo, intentando hacer como categorías muy burdas, ¿no? Yo creo que sí se inscribe plenamente en la línea, en la herencia del neomexicanismo, ¿no? Se ha hablado del neomexicanismo en los ochentas como uno de los grandes movimientos del retorno a la pintura en los años ochentas, junto con el backpainting estadounidense y la transvanguardia italiana y
la figuración libre en Francia, varios movimientos que hubo en todo el mundo, y definitivamente el neomexicanismo es de los grandes movimientos del retorno a la pintura, y cualquier historia universal de la pintura en los 80s te incluye el neomexicanismo como un movimiento pictórico importantísimo. Pero el neomexicanismo mucho más que eso, y tiene su particularidad local, que era una crítica al mexicanismo recurriendo a los símbolos del mexicanismo, ¿no? Es decir, era subvertir la identidad nacional a través de minar los símbolos, ¿no? Reapropiárselos y minárselos. Luego han habido otros historiadores como, por ejemplo, Willy Kautz, que habla de que ya en los finales de los 90, principios de los 2000 hubo un post-neomexicanismo, ¿no? Y yo creo que es una especie de secuelas generacionales que han ido variando, por supuesto, en formatos, porque el neomexicanismo era algo muy pictórico, el post-neomexicanismo era de lo pictórico, pasó a lenguajes conceptuales, ¿no? Y ahora yo me atrevería a decir que una especie de meta-post-neomexicanismo, ¿no? O sea, le podemos sumar todos los prefijos que queramos, ¿no? Para darle más caché, pero yo sí creo que está en esa línea, ¿no? Como que la obra es una especie de metapost-neomexicanismo en ese sentido, ¿no? Y se puede enlazar desde una crítica a la museología heredada de Gamboa, ¿no? Que ojo, yo soy fan de Gamboa y lo respeto muchísimo. Lo que él hizo en su momento, no hay nada que criticarle. Yo El también. problema es que seguimos replicando bueno, seguimos el INBA, el INA, ¿no? Hay que ser muy específicos, el INBA y el INA, o sea, las instituciones del Estado, ¿no? Federales, siguen queriendo montar exposiciones, puta, y ni se diga en la 4T, siguen queriendo montar exposiciones con los mismos discursos con los mismos discursos de la época de Gamboa, que hoy día son discursos anquilosados, no se han sabido reactualizar, ¿no? Así es. Nada mejor para hablar de esto que hoy día con todas las exposiciones, bueno, el empuje que le están dando a la cultura desde el enfoque meramente indigenista, ¿no? Que yo no tengo nada en contra del indigenismo, lo que sí tengo en contra es que las políticas culturales se enfoquen nada más en eso, ¿no? Entonces creo que por eso es una obra muy, muy vigente y que es totalmente, inscribe de un modo muy, finalmente, dentro del linaje, ¿no? De esta evolución del neomexicanismo al postmexicanismo, llamémosle como quieras, ¿no? Yo ahorita se me ocurrió llamarle el metapost-neomexicanismo. Eh, no sé qué diría Willy Kaut, si lo escuchara estaría padrísimo a ver, conversar con él. Creo que es alguien con quien deberías de conversar en relación a tu obra. Eh, pero bueno, así es como finalmente terminamos llegando eh, Hijo de al la... cuerpo de obra de Hijo de la Nada, ¿no? Mencionaría por último esa pieza muy fuerte eh, en la Casa Cultural San Rafael, la de Augurio, que lo llamo el fantasma de la patria, porque lo que era entrar a una sala y ver como una especie de fantasma, dentro de la concepción que tenemos del fantasma, que es una persona cubierta de una sábana, ¿no? Con una noción muy teatral, pero era como con una manto que aludía a la bandera porque tenía los colores patrios y era fuertísima, ¿no? Desde cómo la había logrado flotar, la altura, la escala, además en esa casona porfiriana que era la Casa de Cultura, sí era una pieza sumamente fuerte. Incluso ahí fue error mío no haberte dejado esa sala completa para que funcionara como instalación y no como una pieza escultórica dentro de una habitación compartida con otros artistas. Digo, eso se debía a que la expo era un atasque de una colectiva inmensa, ¿no? Pero esa creo que fue definitivamente una de las piezas más fuertes de esa expo. Y esa idea del fantasma de la patria, el fantasma de la identidad, ¿no? El fantasma eh, yo diría, de los estereotipos de cómo nos hemos construido como identidad, ¿no? Hay una continuidad entre esta, incluso en Hijo de la Nada, tú hablas como de, cuando charlábamos, ¿no? Y lo que se menciona en el texto es que, sí, por un lado hay una especie de continuidad entre el pasado violento y la violencia de hoy día, ¿no? Eso es incuestionable, o sea, antes sacaban corazones los aztecas y aventaban los cuerpos para que se destazaran, hicieran pedazos cayendo en la pirámide. Y hoy día está peor lo que hacen en el narco, el ejército, ¿no? Eh, pero también está toda esta otra lectura desde la estética turística, ¿no? De la estética de los souvenirs y la artesanía que se produce ya en masa, muchas veces está hecha en China, ¿no?
para muchísimo de lo que se vende en la Ciudadela y mucho del arte popular que nos venden, ya está sumamente, sumamente estereotipado. Y esa estereotipación viene de buscar responder a lo que vienen buscando los turistas, de lo que ellos esperan que es lo mexicano, ¿no? Que finalmente son puros pinches clichés de lo folclórico y de lo Mexican Curious, pero eso no es culpa de ellos. No es ellos quien lo promueven, quien lo han promovido son los propios mexicanos con esta especie de autoexotismo, ¿no? Claro. O sea, lo hemos promovido los mexicanos, lo hemos promovido, o sea, cuando vemos las hordas de gente que le encanta disfrazarse de Catrina, sí, por un lado, muchas gracias James Bond y muchas gracias Pixar y Coco por venirnos a decir cómo son nuestras tradiciones y cómo deben ser nuestros estereotipos, pero ahí vamos todos de borregos, ¿no? A ver el Festival de la Catrina y disfrazarnos. O sea, sí hay como una especie de eh, pues sí, autoencasillamiento, ¿no? Eh, y finalmente ahí es donde se genera una dicotomía súper esquizofrénica entre, no sé, muchos conceptos, ¿no? Podría ser casi una lectura muy estructuralista, pero entre colonialismo e indigenismo, ¿no? Lo que tiene padre hijo de la nada, es decir, es que no estoy hablando de esos clichés porque denuncio esos clichés porque no me reconozco ni en uno ni en otro, ¿no? Está, que de ahí el título de la exposición, ¿no? Hijo de la nada, que es una frase, bueno, sacado de una frase de Octavio Paz que refiere a cómo justamente a veces nos cuesta, somos hijos de la nada, ¿no? Estamos encasillados en estas categorías, así como Gamboa nos encasilló en pasado prehispánico, novohispano, México moderno, ¿no? Y si eso se continúa en todas las políticas, hasta en las políticas del espacio público, o sea, nada mejor para entender lo que irse a parar en Tlatelolco, ¿no? Eh, pero eso al final generó una dicotomía terrible entre indigenismo y colonialismo, entre códigos de identificación racial sumamente etiquetados, ¿no? Y esas etiquetas tan fuertes hacen que al final hay una incomprensión de lo que es nuestra identidad, porque es como si no pudieran haber puntos medios, ¿no? O por lo menos a mí a veces me pasa de decir, eh, digo, véanme todo el look español, pero pues vivo en México. Por un lado, típico, hay a quien puede haber un prejuicio a su forma de vestir, porque a lo mejor se viste de un cierto modo popular, a otro, ahora que está súper de moda el tema de White Chickens, ¿no? Eh, y digo que acaba de salir la película esta de Michel Franco, que no la he visto, pero que aborda esos temas, ¿no? De los pobrecitos whitexicans que se sienten, agraviados, ¿no? Porque creo que esa es la lectura de la peli. Eh, Digo, a final de cuentas, todo eso es como el caldo de cultivo en el que tú te echas el clavado para este cuerpo de obra, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya me queda más bien, yo ya no sé, no, después de esta introducción que no es que me pretenda echar un chorro, es que es muy difícil hablar de esto, no es fácil hablarlo y más siendo nosotros nuestro propio sujeto, ¿no? O objeto de estudio en tu obra, ¿no? Llegamos a esta cosa, a este cuerpo de obra que me encantaría como ahora sí ver más a detalle de finalmente pues qué es lo que digo, tú y yo hemos tenido muchas conversaciones, yo lo entiendo, ¿no? Pero para el público que nos escucha, ¿no? O sea, ¿qué es lo que quieres decir? ¿Por qué lo quieres decir? ¿Para quién lo quieres decir? Me interesa mucho, ¿no? Eh, no sé si yo ya, no sé si tú quieras. Pues sí, bueno, o sea, como para ahora explicar yo de qué va todo esto, o sea, sí, Hijo de la Nada se desprende en parte de una pieza que, como ya lo mencionaste, se llamó la exposición Más allá de la pirámide, ¿no? Entonces es una pieza que son como aproximadamente 60 kilos de cerámica en los que lo comprenden placas que simulan tortillas, ¿no? Entonces, para mí esa es una pieza que habla mucho de la identificación nacional, ¿no? O sea, como de esta identidad que tienes con un territorio, o sea, a través de una cuestión que es la comida, ¿no?
y también que tiene que ver con algo que siento muy nacional como el maíz, o sea, ante esta cuestión cuando llegaron los conquistadores a imponer el trigo, ¿no? Entonces, esta parte del maíz que era como un elemento nacional y que cuando lo tratan de quitar como de la pirámide alimenticia de la comunidad que estaba en ese entonces, ¿no? Entonces, a partir de ahí surgió como todo un cuestionamiento de piezas que iban más como hacia lo identitario, ¿no? Hacia un cuestionamiento sobre en la actualidad qué significa ser mexicano, ¿no? Por eso ahí viene como el nombre de hijo de la nada, o sea, porque no te identificas ni como español, pero tampoco eres indígena, pero, o sea, te sitúas a ver como las piezas y entonces sí viene a ti como, en realidad, ¿qué es ahora, no? O sea, qué tanto he aprendido como en los libros de historia, de texto gratuito, que también en las pláticas con las generaciones anteriores que te dicen, no, esto es lo nacional, ¿no? Pero tú dices, no, o sea, espera, no, yo soy como una mezcla de muchísimas cosas, ¿no? O sea, son como muchos siglos, muchas tradiciones que hasta cierto punto tú las conoces como por una herencia, pero ¿qué tanto de eso realmente compone a un mexicano, no? Ujú. Esa, esa pieza de la pirámide de tortillas es fuertísima. Ahora que la menciono así, se me había olvidado mencionarla por completo porque ya he tenido la oportunidad de verla, alguna vez me la mostraste y de entrada la ejecución de la pieza es maravillosa. Esa es otra cosa que sí quiero hacer una paréntesis para mostrar, es que siempre la ejecución de tus piezas a nivel técnico es muy admirable, es muy cuidada, ¿no? Y lo que sí me sorprendió fue cuando te empecé a conocer esta faceta en cerámica, porque hay varias piezas de cerámica en Hijo de la Nada. Siempre es como muy cuidada, pero digo, la técnica es cuidar lo que se hace a montar la instalación de burritos, que mi respeto es cómo lograste montar esas piñatas y la inclinación y que estuvieran equidistantes y todos, el fantasma que se flotara, las tortillas, eso, pero la de las tortillas es muy interesante porque no es para nada la lectura de, por ejemplo, uno podría ver la pieza de tortillas de Abraham Cruz Villegas, ¿no? Que es muy famosa, de las tortillas recortadas e imbricadas, y no tiene nada que ver, eso es una lectura de releer las tortillas como meramente valores gráficos dentro de la espacialidad, ¿no? Como algo constructivista. Aquí, el modo en que están dispuestas realmente como pirámide, eh, pues sí, sí lleva un montón de lecturas respecto a el pasado prehispánico por la connotación con pirámide, como lo mencionas con la pirámide alimenticia, ¿no? El sustento finalmente de toda nuestra cultura alimenticia, que finalmente es la tortilla, ¿no? Eh, Incluso a veces me costó entender hasta que tú me explicaste por qué esas piezas no, sí podrían funcionar solitas las tortillas perfectamente, pero cómo funcionan mil veces más potente como en pirámide, ¿no? Todas juntas. Eh, y sí es muy fuerte pues sí, remite esta crisis de identidad, como bien dices, ¿no? Muchos de nosotros no es que seamos forzosamente mestizos, pero tampoco es que, digo, sí, yo tengo nombre español, creo que soy, no soy nieto de refugiados españoles, pero yo ya, incluso mi papá ya nació en México. No me identifico como yo ser un español, ¿no? Digo, a mucha honra reconozco mis raíces europeas y que tengo mis abuelos eran españoles, vascos, pero yo soy mexicano y no es que sea, pero soy blanco, ¿no? Pero tampoco es que me identifique con lo que uno creería, como dicen la clase alta, ni tampoco toda la clase alta en México es que sea blanca, ¿no? No, o sea, hay una cantidad de aristas y de variantes que esa no nos la narran cuando nos imponen como esta segmentación tan, ¿no? Estereotipada de lo que es las clases sociales mexicanas, ¿no? O sea, finalmente, ¿qué somos? Tampoco es que seamos mestizos, ¿no? Se ve nuestro color de piel que no es que seamos mestizos, pero ¿qué somos? Y somos hijos de la nada, ¿no? A final de cuentas. Sí, justamente es como eso, ¿no? O sea, entenderte como en un punto
que no eres ni lo uno ni lo otro, pero todos esos factores como te han llegado a conformar y te dan esa configuración como persona, ¿no? Sí. Que ahora entiende todo eso a través de todo lo que le llega, ¿no? O sea, pero que en realidad no lo vivió como real. O Y sea, ahí es donde tu obra es muy fuerte, o sea, toca hebras muy delicadas, ¿no? Y muy polémicas porque hablas de identidad a través de lo racial, ¿no? Uno puede hablar de identidad a través de muchas aristas, pero a través de lo racial siempre son terrenos así como de mucho cuidado porque entonces uno debe ser políticamente correcto. Y ahí entra otra pieza que es la de los ladrillos. No recuerdo eh, exactamente el título, pero finalmente son los ladrillos que obviamente desde el color de piel aluden a una especie de mestizaje, ¿no? Pero los ojos que tienen incrustados, si bien recuerdo, unos son azules, los otros son cafés o todos son azules. unos son café. Lo interesante, o sea, que me llevó como a hacer esta pieza, es que cuando yo estaba justamente conformando este cuerpo de obra para esta exposición, que, o sea, que tenía para mí que tener cada pieza una relación entre sí, ¿no? O sea, que formaran al final un cuerpo general, ¿no? Pero bueno, yo caminando por ahí viendo cosas en el centro y descubriendo como estos niños Dios que se elaboran así con yeso y que también es algo como muy nacional, ¿no? Porque te encuentras así como todo tipo de niños, ¿no? Desde el niño futbolista, el niño médico, etcétera, etcétera. Entonces, algo que me llamaba mucho la atención era que unos tienen ojos azules, otros tienen ojos café, ¿sabes? O sea, la cuestión de identidad religiosa con Cristo, para mí mucho ha sido como de esa serie viejísima que te pasan en cadena nacional, donde era así como la imagen del hombre así súper con el pelo largo hasta acá, los ojos azules, ¿sabes? Y que se ha replicado como en todas estas como hologramas y cosas que se venden como de imágenes religiosas, ¿sabes? Entonces, cuando vas a comprar estas piezas, o sea, te venden estos tipos de niño, ¿no? Así. Y hay unos que son así como morenitos, ¿no? Y otro que es el niño así súper europeo, ¿no? Y ya parte más allá de la investigación, entonces o sea, lo que me gustaba eran los ojos. Y buscando estos tipos de ojos, encontré que hay unos ojos que son de vidrio, que los utilizan para muñecas, pero aquí los utilizan también para estos niños, ¿no? Entonces, si tú ves en estas dos piezas, que al final es una sola, porque se contraponen, Ujú. ves los ojos del iris azul, así perfectamente formados, que son de una fábrica de muñecas en Alemania, que en su catálogo no tiene el ojo de color café. Y si tú ves la otra pieza, ves el iris del otro ladrillo, que es una pupila incluso como medio burda, o sea, muy tosca, o sea, es como un ojo que hasta te remite como a ciertas figuras prehispánicas, ¿sabes? O sea, como los dibujos de estos códices así súper como planos, como los trazos muy sencillos, o sea, que nada más te muestran como un rasgo muy primitivo, por así decirlo, ¿no? Pero esta era justamente la diferencia que me llamó tanto la atención de estos dos ojos, que aparte el ojo café es un ojo elaborado nacional, que es así, casi igual al ojo europeo, que el otro es alemán, y, y si los ves bien, los dos son así tan diferentes, ¿no? O sea, es como justamente algo que yo quería mostrar y que me llama que solo veas el ladrillo, ¿no? O sea, que veas el ladrillo y puedas clavarte justamente en los ojos. Y también cómo le da vida a algo tan plano, tan inanimado, ¿sabes? O sea, como el solo hecho de ponerle ya dos ojitos, ¿no? O sea, cambia totalmente las cosas. Sí, sí, tiene una presencia muy spooky esos ladrillos, o sea, porque sí sientes que eran ladrillos que se le abrieron dos ojitos. Sí, Pero justo. sí es muy fuerte lo que mencionas de y por qué la fábrica alemana no podría tener ojos cafés, pero sobre todo al revés,
la fábrica en México no es capaz de hacer ojos cafés con la misma calidad que los ojos que se importan azules, ¿no? O sea, como si uno fuera menos digno que el otro, o no entiendo muy bien qué lectura, que es lo mismo, es porque Jesús siempre tiene que ser blanquito, 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 con su pelo lacio, ¿no? Siempre muy, muy pulcro, ¿no? Sí, claro. y, y bueno, me lleva también a pensar un poquito, ahorita que hablamos de las piezas de cerámica, las otras que también van así, que son como las que aluden a los códices, que es un tríptico, si mal no recuerdo. Así es. Bueno, O en realidad son tres, no sé si son independientes. tres piezas independientes, que es una Ajá. serie. O sea, en esta serie son imágenes de códices. Entiendes también que son algunos códices post-conquista, ¿no? O sea, que son estos códices que hacían los frailes, ¿no? O sea, que era como también para narrar parte de la historia de la conquista. En algunos de estos toca, por ejemplo, uno, el tema es un conquistador y está controlando a un perro para que agreda a un indígena que era homosexual, ¿no? O sea, también justamente critican estas cosas, ¿no? De cómo inciden en no solo el arrasar con una cultura, sino también como modos de vida, ¿no? O sea, cómo es llegar a imponer algo, mis valores, sobre otros y sobre una cultura que prácticamente no se entiende, ¿no? Pero a la vez, o sea, también es como, dentro de estas piezas hay otras que hablan igual sobre este desentendimiento que si ahora lo pensamos como tú ya lo habías mencionado, de el extrañamiento de si las personas realmente sacaban los corazones, si en estos sacrificios realmente se comían los cuerpos y que pues sí, sí fue cierto, ¿no? Pero para alguien que es extranjero, por ejemplo, ver esto y llegar como a México y decir, realmente esto pasaba y que sea como algo muy impactante, también para mí lo es, ¿no? O sea, es como muy impactante que estas cosas sucedieran y que fuera así, pero finalmente en esa pieza hablo de eso, ¿no? De una cultura que es muy ajena a estos como, pues sí, tradiciones que nosotros tenemos y algo que pues nosotros ya estamos como más en una religión impuesta, ¿no? Pero en ese entonces era totalmente algo diferente. Yo no sabía el detalle de que, por ejemplo, ese es el del perro, que creo que es el más fuerte de todos. Sí es como, tenía esta lectura, además en torno como a la sexualidad. Y recuerdo, es que de los otros tres tengo muy presente otro que era una figura porque tenía un tocado en la cabeza Ujú. y no recuerdo bien cuál era su significado. Y recuerdo la otra que sí eran como, no sé si era un desollado, una persona cayendo, pero sí era una escena muy violenta la tercera, ¿no? Justamente eran composiciones sobre el sacrificio, ¿no? O sea, Ok. que es algo que a mí siempre como que me llamó mucho la atención, algo como que me impactó para producir estas piezas. Y ya, bueno, también era muy interesante que tenían como un acabado ya a nivel técnico sí era muy, muy admirable que tenían como una especie de ¿cómo decirlo? Como una malla o las habías forrado como de manta, o sea, era cerámica forrada en manta y sobre eso habías pintado, lo cual le daba como un aspecto muy fidedigno de acabado, como si realmente fuera un códice, ¿no? Sí, de hecho, justamente no tiene la manta, pero es, o sea, algo que me gusta a mí hacer es como a veces incluso crear el soporte, ¿no? El soporte de estas piezas son placas cerámicas que parecen como losetas del tamaño más o menos. Y estas losetas, o bueno, placas yo las elaboré, ¿no? Y parte de eso era que fueran una especie de lienzo, ¿no? Que simularon un lienzo. Entonces, cuando hacía la cerámica, imprimía con el lienzo sobre la cerámica previo a la cocción. Ok. Y ya después de esto solo fue darles como, pues, los tratamientos para poder hacer la pintura.
Ah, es Y, muy interesante. Lo imprimías antes de la cocción. Ok. ajá, y bueno, de esto también hay algo que cuando tú ves la pieza en vivo se ve como una especie de veladura, ¿no? Esto para mí Ujú. es como hacer una referencia a algo como que también son temas que no se tocan, ¿no? O sea, que no se hablan mucho, ¿no? Mm. Como, y también como un pasado velado. No, por supuesto. Por ejemplo, ahorita cuando hablabas de que que está atacando con el perro a un indígena que es un homosexual, o sea, la historia de la sodomía en la Nueva España, creo que Luis Felipe Fabri es el único que ha hablado de ella, pero es también como un tema tabú, a pesar de que ya pasó, ya fue hace mucho, es algo de lo que no se habla, ¿no? Eh, bueno, y queda, lo digo, no, porque creo que se nos acaba el tiempo, pero me gustaría no dejar de abordar esa pieza que a mí me encanta, la de los bastones, eh, las cabecitas olmecas sobre bastones, que son muy importantes, decir que pareciera que son bases hechas a la medida de las cabezas, pero pues justamente no, como entiendo que, según yo entiendo, la base es parte de la pieza, ¿no? Porque muy fácil hubiera sido poner la cabecita sobre una base como siempre hemos visto pedestales, ¿no? Pedestales que son más anchos que las esculturas para darles su cierta aura. Sin embargo, aquí la base está exactamente al tamaño de la circunferencia de la cabecita olmeca y eso hace pensar en bastones. Y para mí los bastones tienen una connotación particular, más en el contexto de la 4T, que me hablan de los bastones de mando indígena. No sé si por ahí va la lectura, ¿no? Y más que en la 4T con el día de la toma de poder, el, nuestro presidente recibiendo el bastón de mando de los pueblos indígenas, ¿no? Eh, Hasta la fecha los bastones tienen como una connotación muy fuerte justamente dentro de toda esta lectura del indigenismo. O no sé si tal vez no iba por ahí la pieza. Sí tiene algo que ver, o sea, justamente a mí la figura del bastón siempre se me ha hecho como algo muy, ¿cómo decirlo? Como de tradición, ¿no? Como de una especie de ritual, como alguna especie para mí implica una cuestión de sabiduría. Ujú. En este caso, el poner la cabecita olmeca arriba era como el hecho de, aparte que son cabezas olmecas, ¿no? De una cultura madre, Sí. ponerla a la altura de mi cara era como justamente ese enfrentamiento, ¿no? Y otra cosa que era interesante para mí, que esto era como una especie de intervención de la pieza del souvenir que se Ujú. utilizan, o sea, que son fundiciones que autoriza el INAH, o sea, es justamente este juego con las dimensiones, ¿no? O sea, el poderla ver así y cuando tú tienes una miniatura, pues justamente eres como más, como detallista en lo que observas, ¿no? O sea, eres más minucioso. Entonces, el tenerla justamente a la altura de la cara y enfrentarte con esto, con otra dimensión, porque las reales pues son colosales, Ujú. pero el tener estas enfrente es como justamente clavarte en la pieza, ¿no? Ver qué más allá que te dice a ti y tenerlo a un nivel de cara, ¿no? Mm. No recordaba ese aspecto, pero sí es cierto que ahora que lo mencionas, que te pone a ese nivel, sí, te hace como un acto contemplativo o de apreciación mucho más intimista, ¿no? Que eso es algo que hay en varias de tus piezas. También recuerdo el Napoleón que se veía a través de la mirilla en la exposición. Eh, Me queda muy claro lo que quieres como denunciar con estas piezas, ¿no? Y por qué, ¿no? Porque finalmente ya es tiempo de que dejemos de estar encasillados en estas, ¿no? En estas categorizaciones tan segmentadas, ¿no? A las que finalmente no pertenecemos a ninguna, somos hijos de la nada. Lo que todavía no tengo que entender es para quién lo dices, si es para ti mismo o es realmente como hablando en voz de pues un discurso muy necesario y por todos, ¿no? Es así Pues como un dos, tres por mí, por todos mis compañeros. yo siento que siempre como que me intento responder algo, pero que son preguntas que no solo yo me haría, ¿no? Que muchos se lo han hecho, o sea, que son preguntas y cuestionamientos de identidad que
es que cualquier mexicano la siente, ¿no? O sea, que son de ese desentendimiento que sientes a veces, como de Claro. sentirte, o más bien de no sentirte parte de algo, ¿no? Y en todas las exposiciones siempre intento hacer eso, ¿no? O sea, por ejemplo, en Caminamos más rápido cuando caminamos solos, es justamente como el desentendimiento con la figura del artista, ¿no? Que ahí, Mm, por ejemplo, cuando mencionas al Napoleón, o sea, yo siempre intento hablar como de figuras de poder, ¿no? Como un cuestionamiento también como hacia una autoridad. No ujú, tanto en Hijo de la Nada, quizás en Hijo de la Nada va más sobre a la figura del conquistador y como estas ideas que a veces como que uno relee y sobre la decolonización, pero Caminamos más rápido cuando caminamos solos era también sobre la figura del artista, ¿no? Que es una ujú. pregunta Sí. eh, sobre, pues sí, sobre la producción que realizamos como artista, o sea, cuántas cosas generas, finalmente, qué va a pasar o para qué quieres trascender, ¿no? O sea, Mm, el poner a Anish Kapoor con Klein, que son dos artistas súper, súper famosos, que uno obviamente tiene una producción en masa y de tamaños así de fábrica y que hace ujú, escultura monumental, y el otro por un lado hizo para la eternidad un color que tiene su apellido, o sea, y luego te enfrentas como a una figura de Napoleón que también trató de construir un imperio y trató de casi conquistar el mundo. Y justamente eso de las dimensiones, ¿no? O sea, cuando yo hago eso es como, por ejemplo, te asomabas a una mirilla y ves un Napoleón chiquitito, que hace referencia al Museo de los Inválidos en Francia, donde vas y contemplas la monumentalidad de Napoleón y ajá, lo ves así como, y tienes que llegar por abajo, ¿no? Para verlo hacia arriba. sí, Si lo ves por arriba, tienes que mirar hacia abajo, entonces hacer la reverencia. Entonces, justamente por eso te asomabas a la mirilla, que hacías la reverencia, se hacía como la referencia al Museo de los Inválidos, y la diferencia es que aquí veías un mini bustito, ¿no? O sea, una reproducción chiquita sobre un pedestal, sobre un banco, con un pequeño haz de luz, y que justamente lo que intentaba en esa exposición era cuestionar la idea de trascendencia, ¿no? O sea, otra pieza era el globo terráqueo, que o sea, está lijado y tiene el rótulo de ¿y luego qué, no? O sea, como no solo digas como persona, como ser humano, como artista, esa es la pregunta, ¿no? O sea, cuando todo esto acabe y luego qué, o sea, un cuestionamiento general, mm, existencial. sí. Bueno, aplaudir que el arte sirve para eso, ¿no? Para sacarnos de nuestra zona de confort. Yo creo que lo que tiene también muy padre Thor es que se adapta finalmente a todos los formatos de exhibición, porque hay piezas que son solo para museo, piezas que son solo para arriba de un sillón. Y digo, pensando en esta frase de Paul Loco Picasso, ¿quién fue el que dijo que el destino de toda pintura iba a ser tarde o temprano acabar colgada arriba de un sofá, ¿no? Pero pero a lo que iba es que, y hay otras que son definitivamente piezas nada más de museo, pero tu obra lo que tienes que fácilmente puede estar en medio de una sala de exhibición, una gran institución, y es una bomba porque está lanzando mensajes que son unos sismas, o puesta muy solemnemente en la pared, en la casa de alguien, en la pared de su casa, y también es un cuestionamiento diario a su cotidiano, ¿no? Como mexicano de, a ver, acuérdate dónde estás, ¿no? Incluso alguien que no sea mexicano, ¿no? Algún extranjero que se la lleve a su casa en el extranjero, es diario recordarle, no, a ver, los mexicanos no son así como te los han pintado, ¿no? Los mexicanos están llenos de aristas muy complejas. El problema es que muchas veces nosotros mismos en el día a día nos intentan limar justamente esas complejidades. Pero bueno, yo siempre digo que eso es lo bello del arte, que o sea, nos saca de nuestra zona de confort, ¿no? Y eso es mucho lo que hace este cuerpo de obra también. Y justamente eso, no es tanto como una respuesta
es más bien una pregunta, ¿no? Sí. Sí, son varios cuestionamientos que, o sea, surgen en mí, pero surgen como le surgen a todas las personas, ¿no? Mm, mm, qué bien. Pues enhorabuena invitar a la gente a que vayan a cuestionarse viendo esta exposición. Pues sí, que vayan al sitio y que revisen esta exposición virtual también agradecer a Galería L por el espacio. Sí, yo les agradezco la invitación también. Muchas gracias a Galería L, también. Y pues bueno, también que no solo vean la pieza, sino que vamos a tener como una especie de programa en el que va a haber otra plática por ahí, me parece, una proyección de una pieza. Y también, pues las piezas por ahí también van a estar a la venta en Artsy. No, Y sí, ok. pues que se den una vuelta a verlo. Y pues muchas gracias. Muy bien. Y gracias a ti, Iñaki, por tu tiempo. No, gracias a ti por la invitación y gracias a ti por cuestionarnos tanto. Bravo, bravo, bravo. ¿Hasta cuándo la pueden ver? Va a estar en noviembre. Ok, todo el mes de noviembre. Sí. Súper, qué bien. Galería L, muy bien. Bueno, esperemos que, no creo que te toque, pero esperemos que vuelva a la normalidad para poder ver